Bueno, hoy es un día, una semana especial, es una semana que vamos a bautizar en el canal como la semana de la endometriosis. ¡Bien! ¿Qué es la endometriosis? Una putada que nos pasa al 1% de la población mundial de las mujeres. Y yo soy una afortunada. Así que me estoy muriendo, estoy agonizando, me duelen muchísimo los ovarios y todo el cuerpo en general. No tengo ganas de hacer absolutamente una mierda. Lo que significa que vamos a jugar. Vamos a jugar hoy copiosamente, porque no tengo ganas de hacer nada. No sé cómo de copiosamente jugaremos, no sé cuánto tiempo vamos a jugar. He comprobado que se oye. Hay que ponga bien la pantalla. Que de la otra pantalla no veo, a veces no veo la hora. Y eso, yo no tengo ganas ni de pintar, ni de trabajar, ni de nada. No pienso hacer una verga. Hoy no voy a hacer una verga. Bueno. Hola mis depresivos amores, bienvenidos a este directo número 7, 8, I don't remember. Vale, en capítulos anteriores había pasado que nos habíamos enterado que Koga, la perra esta druida, estaba haciendo pactos con los druidas siniestros, que son druidas malos. Y menos mal que llegamos nosotros para sacarlo todo a la luz. Y al parecer, diciéndole una frase, diciéndole, hey, eres una perra mala, eso no se hace. Pues la convencimos de que no lo hiciera y se volvió buena. Yo quería matarla. Todos aquí en este canal de 6 personas sabéis que yo quería matar a esa zorra. Nunca la he matado en ninguna de mis partidas, pero es que soy una criatura, soy débil. A veces soy muy mala y otras veces soy terriblemente débil. Mirad qué pedazo de culo, ¿eh? Bueno, en verdad todos los personajes de este juego podrían ser modelos de Calvin Klein. No os preocupéis, los mataremos a todos. Unless you've got another reason to be here. Fexite. ¿Cómo que come mierda? Let's try to be diplomatic, shall we? Goblins don't come by the handfuls, but by the dozens. As the symbol glows, power courses through you. Authority. Vamos a utilizar el poder de la sabiduría que no lo hemos usado hasta ahora. Ay, que tengo que tirar un dado. Bueno, pero es un 2. Bueno, un 7. Downclaw, bad girl. Your mind lurches, reeling suddenly as if bitten. Easy, lads. We got a true soul coming through. Yes, I am. Estoy buscando un druida llamado Halsin. ¿Dónde está? I don't know any housing, your excelness. Así me tienes que tratar. Como vuelvas a decir come mierda, te reviento. Me han dicho que lo capturaron cuando intentó colarse en este mismo campamento. Oh, one of them thieves. If he ain't dead, he's in the pits with the rest of them. Down in the pits, no less. Sounds ominous among creatures that love blood sports. Better step to it. No vamos a preguntarle qué hay dentro. ¿Pero esto qué es? ¿Todo el mundo quiere hablar conmigo? ¿Han actualizado el mod este o qué pasa? Pues vamos a hablar con la peña, ¿no? So the tadpole allows us to influence others. How very interesting. Influence, yes. But a power born of Illithids is not one to take lightly. I would urge you to exercise caution. You have the ability to manipulate people, make them bend to your every whim, and you'd be cautious about it. That's no fun. Para Chario, todo es una diversión. Es la clase de poder de manipulación puede resultarnos muy útiles. Si con ellos conseguimos que nuestros enemigos sean más maleables, mejor que mejor. My point exactly. I'm so glad you agree. Vamos a hacer que Astarion esté un poco contento con nosotros porque, macho, llevamos una racha en que nada más que hacemos disappointing con él. Tenemos lo de hablar con los animales. What's up for discussion? Rip you for your giblets. Got thick giblets. One on. Pues no te las vas a comer. Me hace gracia porque este se llama Clau
Y este se llama Mini Clown. Por cierto, aquí venir con Shadowheart está guay porque esto era un templo de Seluna, de la diosa de la luna. Y tiene un par de líneas. Pero bueno, vamos a acercarnos. Hola. You look like you got something jingling in your pocket. Yeah, jingling. ¿Qué tiene? Tintes. Tenemos el naranja pálido, tenemos el púrpura, tenemos el rojo, tenemos el verde. El verde a secas no me acuerdo si lo tenemos. Tenemos 800.000 millones de verdes. Verde ciénaga lo tenemos. Y el verde mar también lo tenemos. Uvas moradas. Tampoco te creas que tenemos que venderle tanto a este hombre, ¿eh? Yo sobre todo estoy llevando mierda encima para dársela de comida gay. Me flipa que tienen pinta de ser la cosa más guarra del mundo los goblins y sin embargo los pelazos que me llevan los hijos de puta, ¿eh? Drink's going straight through me. La única cora es seguir bebiendo lo más rápidamente posible. That's the plan. We looted an entire inn. Brought back enough booze to drown a dragon. Pues ya sabéis, borracharos mucho. Ahí está. Here's to them we nicked it off. Down one mug of ale for every throat we cut. Salud. Emborracharse mucho para que cuando yo salga estéis todos como una cuba. ¿Os acordáis de nuestro amigo Bolo? Pues parece ser que a Bolo lo han cogido. Hola, Bolo. With fragilus crown and with scepter abraid, draw Ragslin, short work of the innkeeper made. The inn burnt to ash. The captives were many. Goblet kind had reduced them to cowering filthenny. So raise it, your goblets, and drain them with pride. Draw Ragslin, the true soul, had led you glide. I reckon Draw Ragslin's the gobbo in charge, the way this one's carrying on. Que ya lo has dicho 2 veces, que sabemos que el Don Ragli darle toda tu atención. Fantabuloso, guerreador, no hablo ese idioma. ¡Bravo! Fuera, marcharte. Vamos a darle toda nuestra atención, pero sin hablar. You, move on! Do as she says, now. Now, where was I? La hemos cagado. Wait a tick. That a friend of yours? Certainly not. What are you doing? I'm busy here. You lying. To you? Never. Por si no os acordáis, Come, let's continue our ballad. nuestro querido Bolo se ha metido Draw Ragslin. él solo en el campamento para estudiar a los goblins. Y ahora pues tiene un pequeño Draw problema. Ragslin. Tumptuous. Draw Ragslin. You broke him. Lo ha roto. Wait. Draw Ragslin. We pay. We. Come on, pigeon. Back to your cage. Now look what you've done. No os preocupéis. Kind of coward won't even chase a Sacaremos a Bolo de esta. My name's Gribbers. Idiot. Right. Yes. Not fool me. Y se lo lleva. You going on the next ride? Uy, vaya empujón tú. Qué Bolo, disfrutando de los locales. Mira, tienen aquí a los Solechuzi. Well, now, you look like a tough un, but have you got smarts, skills, guts? Todo eso y más. And you're gonna need it, mate. This ain't your standard dungeon dive, right? This is chicken chasing. Pero eso no es una gallina. En fin, para empezar, eso no es una gallina, es una solechuza. It's got feathers, don't it? A beak. Besides, I reckon it owes us, seeing as how it just ate our last chicken. Oh, se comió la gallina. Reckon it owes us a game. You want to hear the rules or not? Sí. Puede ser divertido. ¿Qué es eso de la caza de gallina? Pues a ver. Only the greatest game since eggs sprouted legs, mate. You just gotta chase the chicken round the course and through the posts. But that
in all. Gotta do it quick and alone. Any of your mates step in, you lose. Time runs out, you lose. Sound easy? It ain't. Better contenders than you have been breasted by the bird. Me flipa cómo pasan el tiempo los goblins, la verdad. Parece divertido, me apunto. Fun? Show a bit of respect, mate. This is serious business. Besides, we gotta agree stakes before we Vamos a ganar, así que vamos a apostar un montón de dinero. Todo lo que podamos. Cocky, eh? Maybe you've got the skill to back it up. Or maybe I'm about to make a heap of coin. Let's get a crowd going and find out, eh? Para ganar es muy fácil. Tenéis que separar al grupo. Gente, que os quedéis ahí, coño. Os venís aquí y os ponéis lo de hablar con animales. Muy importante, tanto con el oso lechuza como con la gallina, ¿eh? Si no está el oso lechuza, hay una gallina. Os ponéis aquí. Y ahora hablamos con él. Run. Where? No te harán daño si corres hacia esos pósters. Vamos a ganar. Safe. There. Run. Y él solito. Vamos a hacer paripé. ¿Veis? Tenéis aquí tiempo, tenéis turnos. Y tiene que pasar por los pósters. Y entonces ganáis. Yo pensaba que a lo mejor ahora le podías decir a la fulana que te quieres llevar a los lechuza y te lo llevaba. That thing works even better in a chicken. Reckon we won't eat it after all. Dame mi premio. Pardon? You're what? Think you misunderstood, mate. Ain't no winnings, cause only a goblin can win chicken chase. Says so in the rules. The mark glows, but you feel nothing in response. Your illicit Para usar el poder is beyond ilícito tenemos que estar until you descansados. Pero teníamos un plus de intimidación porque le dimos nuestro ojo a la bruja del pantano, a la saga. Entonces vamos a decirle que te confunde, no era una petición, mi oro ya. Vamos a ponernos un poco, ¿ves? Tenemos +1 por estar... porque nos falta un puto ojo. ¿Cómo que hemos fallado? Tenemos una tirada nada más. F5. No pienso perder. Bien, 25. Me das todo el dinero que hay en ese campamento. Never only a joke, mate. Here, no quarrel with ya. Soy súper intimidante. Y bueno, y el oso lechuza pues se pone aquí a corretear. Mother gone. Hungry. Oh, tengo un campamento, puedes venir si quieres. Ay, a lo mejor si no lo que... Maybe. Got to get away from here first. Ve, hay que salir de The aquí. cub seems anxious to leave, but afraid to defy the goblins. They have to be dealt with one way or the other. Hay que matar a los goblins. Yes or yes. Para poder hacer que el oso lechuza se venga. Here, help us out. Says here that goblinoids are obstreperous and malodorous. What's that mean? Significa que son apestosos y hacen mucho ruido. Es un piropo y de los buenos. Significa extraordinariamente inteligente. Vamos a mentirle. Bit confusing, cause it says we're feeble-minded weaklings right before that. Still, only other stuff to read round here is the filth clagger scrawls in the latrines. ¿Dónde has encontrado eso? A la mayor parte de los goblins que he conocido no les interesa demasiado la lectura. ¿Cómo decirle esto? That's what the bloke who wrote this said. Proper impressed by my brain smarts, he was. Said he's writing a book about the Absolute. Lads didn't like that. Said he was a spy or Ah, y esto something. puede ser de Bolo. Think they've locked him in the cells already. Ah, esto es de Bolo. Quite a good chinwag with him, though. Interesting bloke. Es un versado goblin, ¿eh? Ese tiparraco era Bolotamp. ¡Ay! Se llama Bolotamp Gedarn, el célebre cronista de los reinos. Se llama Bolotamp. Tan interesante. ¿Has visto a más gente interesante? Tal vez un druida. ¿Puedo ver el manuscrito? I ain't finished with it. There's enough reading here to last me a lifetime.
The mark glows. Ay, But you feel nothing no in quiero dormir para tener la marca. Your illithid power is beyond reach until you Mi ojito rest. ciego. Tengo mucha intimidación. Será una vida muy corta si no me entregas en Cristo. Yo lo siento por ir de violenta por la vida. Vamos a meter un bonificador porque me fío de angustia. Un total de 0. Bien. Esto no lo he hecho en ninguna partida, esto es nuevo, ¿eh? Bloody hell. And people say goblins are savage. It ain't worth fighting over. Take it. Nunca he hecho esto. Objetivo recibido sobre los goblins vidas en la hueste. Esto es nuevo. Extracto de la próxima guía de Bolo sobre la sociedad de los goblins. Mi vida entre las huestes conquistadoras. A menudo se ha apuntado que los goblins son cobardes. Tienden a rehuir los desafíos difíciles y se dispersan por todas las partes si sus líderes caen. Os digo que no siempre es así. Mis recientes conocidos goblins, buenos, aunque groseros en general, poseen un ardiente coraje alimentado por su devoción a la absoluta. Desde el poderoso Boyan, que maneja la magia, hasta el humilde paria que trabaja el estiércol, parecen más dispuestos a luchar y de hecho a morir por esta nueva deidad que incluso el feligrés más incondicional de Yelmo o de Tempus. Hasta ahora no he podido descubrir el dominio o la procedencia de esta deidad que tanto los embalantona, pero con cada hora que pasa me acerco más a la verdad del asunto. Por ahora, sabed esto: los sacerdotes y los devotos de confianza de este dios, incluso siendo goblins, son capaces de manejar magia más poderosa de las que yo mismo puedo conjurar. Bolo. ¡Ay, no hemos inspirados! Bien, bien, bien. Inspiración. Vamos por aquí. Aquí llega una de las partes más favoritas del juego. La parte del BDSM. ¡Yuhu! Primero vamos a venirnos para acá. Que aquí están torturando a un fulano. Poor lad. I could give you peace, you know. But no. You gotta keep silent, don't you? Where do they flee to, you stubborn rat? Please, stop! Menos mal que hemos llegado. Ah, here to see your friend, have ya? Come and join him if you like. The mark glows, but you feel Ay, nothing que no in tenemos el response. poder de autoridad, Your cojones, que illithid no quiero dormir power todavía. is beyond reach until you rest. Bonito aparato. Soy una profesional, deja que una maestra te enseñe cómo se hace. Vamos a engañar. Vamos a decir que se piren. Más que nada es porque si le decís que sois un profesional, le tenéis que hacer daño de verdad al pobre fulano. Tenéis que decidir con qué atacar, con qué amputarle algo. Y es un poco... En fin. Irse, anda. ¡Un 20! ¿Qué me cuentas? Espera un segundo que cargue. Podemos volver a tirar. ¿Me la juego? Bonificación. Ha merecido la pena. Lo dejamos, lo dejamos. We do all the work, and you get to finish him? Sí. Bah, take him! Won't do you any good. He just screams. Me flipan Should tus have sent him pendientes. to Moonrise with the rest for all the good he's been. Anda, irse. I want to watch that weird priest next door. Sounded like he was beating something up. Oh, yeah, beating it good. What? Vamos a hablar con la guía. Please, please. Let me out. There's no reason for this. Vengo en busca de la canción nocturna. ¿Dónde está? Estoy buscando a un druida, se llama Halsin. Halsin? I don't know. He changed into a bear, but I lost sight of him. I don't know if he's still alive. That's all I know. Please, get me out of here. Tranquilo. No voy a dejarte aquí tirado. Thank you so much. Juego de mano. No me falles, por favor. ¿Qué me pasa? ¡Ah! No te preocupes, si fallaba otra vez tengo al cerrajero que se llama Astarion. Es este fulano hermoso que tengo aquí al lado. The lock clicks and opens. He visto un goblin pasar por detrás. A ver si nos van a ver. Hola, me falta un ojo, no te preocupes. Thank you. I better go before they catch us.
should be able to make it to the Grove on my own. They need to know they're in danger. Yes. ¿Qué querían de ti los goblins? The Grove. To the east. Al este, ¿qué They tal con wanted eso, to know where we came from. No. They'll kill everyone. Please. I need to warn them. Es el único bueno de toda la panda de los humanos que vinieron a... Has venido a buscar la canción nocturna, ¿verdad? Yes. It should be here somewhere. They said there was a hidden passage underneath this temple. The place was supposed to be abandoned, but when we arrived... ¿Dónde puedo encontrar la canción nocturna? Brian had instructions, but the goblins got him. They said they eat him. Sí, se lo están comiendo. I have to go. I have to get out of here. No te preocupes, márchate, anda. Y ahora este tío se va a ir. ¿Os acordáis del agujerito que hemos entrado antes? Es por aquí. Entonces este fulano ahora pues se va a ir por ahí. Hemos hecho nuestra buena obra del día. Vamos a guardar. Hostia. Y ahora se viene una parte gozosa del juego. Vamos a hablar con el fulano que tienes velas por todas partes. Úsalas. Oh, yes. Everyone howls when they're on fire. Vamos a leer esto primero. Las páginas están llenas de diagramas de cuerpos colocados en posturas retorcidas e imposibles. En los márgenes hay notas escritas a mano. Ten muy presentes tus limitaciones mortales. Aunque pueda ser tentador dejarse llevar por el éxtasis del sufrimiento, especialmente durante una deliciosa sesión de autoflagelación, los huesos rotos entorpecen la adoración de nuestra doncella del dolor. Cuando tu cuerpo haya llegado a su límite, confórmate con unos azotes o la eliminación de las uñas. Se recomienda el uso de alicates o cuchillas para asegurarte de que Leviathar, Leviathar se dice, puede seguir ejerciendo su derecho de deleitarse con tu agonía para siempre. Vamos a hablar con el señor. Hola. Estabas de pie hace un segundo, no me engañes. Me flipa la armadura de este señor. ¿Por qué no la tengo? Greetings, child. I've met few aside from goblins here. You recognize the scourge. This man is a follower of Leviathar, goddess of pain. Ah. Are you also here to assist with the prisoner? Está muy guay, si queréis un detalle, pero si buscáis en Twitter está el actor de doblaje de este fulano. Y es muy gracioso, hace líneas poniendo la voz de este tío y hay algunos artistas que le han regalado sudaderas y cosas que con dibujitos del personaje este. Está guay. ¿Te refieres al que están torturando? Please. The things they do to that man, so crude and primitive. I was invited to teach them. I live for pain and its intricacies, you see. But, alas, pain without purpose is a terrible thing. Wouldn't you agree? Mientras la historia acabe con la muerte, tanto me da que da lo mismo. A ver, angustias no. A menudo pienso que me gusta demasiado el dolor puro. Me doy miedo. Es terrible. ¿Quién te ha invitado? Un goblin. Entonces, ¿por qué te haces daño? Esperaba que a un fiel de Leviathar le agradara el dolor. Vamos a decirle que a menudo pienso que me gusta demasiado el dolor. Forgive me, but that look in your eyes, something terrible has happened to you. Sí, me han quitado un ojo. ¿No ves que me faltó un ojo? Maldita sea. Siento unas náuseas infinitas que solo remiten cuando mato. Son una despreciable criatura con una perversión por la sangre. Soy una despreciable criatura con una perversión por la sangre, ¿no? Intento resistir mis ansias de causar daño, pero es muy difícil. Qué listo, ¿cómo lo sabes? Vamos a decirle esto. Do not be ashamed, child. What I see in your eyes, in your soul, is only natural. We've all suffered in these dark times.
It is little wonder you bear scars of pain and anguish. Please, let me alleviate this pain. ¿Y cómo se hace eso? ¿Por qué tanto interés? No necesito que me alivien, gracias, marcharte. ¿Y cómo se hace eso? As the Maiden of Pain, the goddess Loviatar teaches us through penance, administered by my skilled hand. My work can grant peace and serenity, the likes of which few experience. It will be worth it. I promise. I must see this. Don't you dare say no. Astario le va el tema. Only the poorest of men need settle for the spectacle of their own gore. Este hombre es simple ganado. Solo los pobres de espíritu se conforman con el espectáculo de su propia sangre. He visto tu libro, déjame probar algunas de esas técnicas. No, hombre, si me toca te quedas sin mano. Vamos a... Aquí hay una cosa, gente. Si queréis un per permanente, un bufo, tenéis que soportar la sesión de BDSM con este señor. Así que vamos a por ello. Vale, ¿por qué no? A Astario le gusta. I have something exquisite in mind. Both Loviatar and I are interested in how you handle pain, dear one. And should you delight her, you will most assuredly receive her most gracious blessing. Trust me. Me fío más de ti que de Astario. Simply face the wall, and we can begin. ¿No quieres que te mire a los ojos mientras? Bueno, al lío. Os ponéis aquí, ¿vale? Yes, this will do nicely. El tío acaba de coger una maza. Au. The pain you suffer will cleanse you. Do not fight it. Tenéis que soportar, pero soportar no en plan reprimir los gritos ni nada. Tenéis que picar al tío para ganar la bonificación. Vamos a decirle que un recién nacido pegaría más fuerte. Y vamos a salvar porque esta mujer tira muy mal los dados. Criticazo. You want more? As you wish, dear one. Wonderful. Just wonderful. Hay que seguir pegando, picando. Tienes pinta de caerte de cansancio. ¿Quieres que tome yo el relevo? Vamos a guardar. Venga, angustia. De tirona. Wonderful. You want more? I'll give it to you. Ah. That's it. Welcome the pain. Let it become part of you. Golpéame con todas tus fuerzas o te devolveré el favor. Hay que darle con todo, gente. Vámonos. Dame. I hope that's a promise, dear one. Última hostia. ¿Me va a dejar? Ah. Sweet child, you bore the pain like a true believer. I am proud to have served you this penance. Gracias, me lo he pasado muy bien. Oh, as did I, dear one. Loviatar herself found your performance inspiring. She has deemed you worthy of her blessing. Y os dan una bendición que la tenéis para todo el juego. Nos van a echar un poquito de arroz. Y... Uy. And on a personal note, thank you. That was positively divine. El tío se ha puesto... Looks like that's going to You be. can do better than that. Parece que te van a salir moratones, ¿tú crees? I need to see that again.
Ask him if you can do the penance thing too. But Get in there. We might learn something. Your lawn pig started squealing yet? Because if you're drinking, job must be done. ¡Ay, espera, que se lo van a hacer Goblin! as good as, boss. Got a professional. I think you would enjoy. Yes, this is perfect. ¿Que ha cogido un hacha, tú? ¡Hostias! Pain is proof that we live. Revel in it. Esto no lo había visto yo en ninguna partida, Try that fancy whip thing after. Now is not the time to ask that. ¿Me va a pegar otra vez o no? Cry out. Embrace it. I'm not enough here. Hostia, el Goblin le va, That is not what I meant. ¿Lo va a matar? Me quitas a uno de encima, A 2 de vida, tú. Oh. Tend to your wounds, and we shall continue. You what? Just bash it somewhere else. Rompele otra cosa y ya. Get it? I thought the bleeding was the point. That's not. Never mind. Oh, los goblins no lo entienden. No lo entienden. Astarion, ¿todo bien? Drink it in. That sweet, sweet chaos. Not that I approve of goblins, of course, filthy little beasts, but I do like a good den of debauchery. Un cubil de depravación. Goblins aren't known for their cleanliness, but by Mistress Mantle, this place is rotten. The fewer breaths we take here, the better. Y está Astarion disfrutando. Ahí. ¡Ah, caos! Venga, sí. ¿Algo que decir, Will? The goblins still infest the roads. As long as their leaders live, Zevlor's people are trapped. No te preocupes, los vamos a matar a todos. Bueno. Estoy viendo con la boca abierta ahí. Uy. Hey, soldier. You aren't asleep, are you? ¡Ay, Carlock! No me esperaba, Carlock. Buzzing, honestly. I couldn't wait to talk to you. Ah, sí. Isn't it mad? How good life is. Te entiendo cuando te miro, lo único en que le puedo pensar. No sé, Carla, estás hablando con una persona que asesinó a un bardo sin pensárselo ni 4 segundos. Admiro tu optimismo, pero tan geniales. Yes. Soldier, you're saving me. Bueno, es verdad. Every time you speak my name, fight beside me, share what's yours, I'm reminded that I'm alive. Pero como eres tan cool. Properly alive. And free. Oh. Oh, gods, I want to ride you till you see stars. Nos acaba de decir que quiere follarnos hasta reventarnos los huesos. O como lo habéis entendido vosotros. Tú no te cortas un pelo, ¿no? Carla, me caes bien, pero apenas nos conocemos. Antes necesitamos encontrar una solución para el motor infernal. No tendrás que repetirlo, vámonos, soy de la comunidad. I'm sorry. I shouldn't tease you, or myself. I'd give anything to touch you, but I can't. Not until I can be sure I won't burn you. ¿Qué tal un besito? I'll turn you to charcoal. Guaranteed. Las llamas empeoran cuando te emocionan, ¿no? ¿Qué tal si te relajas un poco? Será rápido, un besito nada más. Vamos a decirle que se relaje un poco. Around you. Tall order. But if you've got an idea, I'm all ears. Podríamos leer un libro. A ver, chica, hablemos. Aún hay mucho que no sé sobre ti. Quizá no pueda quizá no pueda tocarte, pero podría decirte lo que me gustaría hacerte. Ven aquí. Pues mira, te voy a poner mirando para Cuenca. ¿Qué te parece la idea? ¿Te gusta Cuenca? ¿Quieres que la busquemos juntas? I like the sound of that.
My turn. A ver. La cara de... La cara de... ¿Nani? Madre de Dios. And that's a promise. On that note, I better head back to my bunk. You might not be able to touch me, but you've given me a lot to think about. Vaya, que te vas a matar a pajas ahora durmiendo. Ay. Maldita Carla. Qué bonita, Hola. Don't go bothering my pigeon. It's mine. Bueno, eso de que es tuyo... A ver. ¿Cómo se llama tu pajarito? Pidge. Ya veo, ¿qué piensas hacer con ese pichón? Keep him safe. Listen to him coo. Till I get hungry or some such. What's it to ya? Lo estaba mirando, yo también quiero uno. Then catch one on your own. As the symbol glows, power courses through you. Authority. No vamos a utilizar la autoridad, Parece débil, incluso enfermo, durará mucho aquí. Vamos a engañarla, que es más fácil. Por los pelos. Take him for a joke, why don't ya? And don't let the lads snatch him up. No, tell him what they'll do to him. Bring him back when he's all tuckered out. Here's the key. Pigeon's all yours. Es muy fácil. Ahora ella se va. Entren. Vamos a cerrar por si acaso. Hasta luego. Hola, Bolo. Look at this. I'm quite saved. De nada. A joy to see a familiar face in such a precarious setting. I guarantee the story of your daring rescue of my person will live on for eons. Seguro. Ponte a salvo, I anda. intend to do just that. A trusty invisibility potion goes a long way in a place like this. We mustn't tarry, but I'd hate for our friendship to end here. Please, won't you meet me once we've both slipped the goblin yoke? Vamos a decirle que tenemos el campamento. Ve a mi campamento. Smashing! Soon, my friend. Soon we can share a flagon of something liquid and a tale of daring do. I'll slip away when the coast is clear. See you soon, my friend. I simply can't wait to pick your brain! Uy. Y se hizo invisible. Allá va. Uy, qué susto. Ah, pensaba que me iba a delatar. Aquí hay una nota. Queridísimo el Minster, debo de ser breve, pues me encuentro en apuro, en concreto en calidad de distinguido invitado de una estriposa hueste de goblin. Claro está, prefiero encontrarme en apuros que en un lecho de rosas, pero el peligro y la adversidad son lo que llena mi tintero, así que es buena noticia. Como bien sabes, no hay ingenio más agudo ni lengua más elocuente que los de tu humilde amigo y escriba, por lo que deleitando a mis potenciales enemigos con relatos de heroicidades de los goblins, me he convertido en un miembro indispensable de esta tribu. En concreto en su bardo y cronista. De esta guisa viviré entre ellos un tiempo, lo que me permitirá observar sus hábitos y rituales característicos con la mayor proximidad. Huelga decir que todo esto quedará documentado en lo que será mi próxima magna obra, mi vida entre las huestes conquistadoras. Muy pronto a la venta en toda una buena librería. Adjunto a esta misiva un interesantísimo extracto. Te ruego que hagas correr la voz para que aventureros y curiosos de toda la costa de la espada y más allá se vean invadidos por el anhelo de leer esta guía que alargará sus vidas y enriquecerá sus almas. Y dicho esto, me despido. Me convocan para que cante una balada que yo mismo he compuesto. Y la dama, pues sí, dama la llamo, que efectúa la convocatoria está algo impaciente, además de bien armada. A decir verdad, creo que me profesa, aunque sea osado por mi parte aventurarlo, un profundo afecto. Me llama su pichón y apenas se aparta de mi vera. Puede que en mi libro haya un capítulo dedicado a los ritos matrimoniales goblin. Y es que nada hace que me tiemble el pulso en mi búsqueda de conocimiento. Hasta más ver. Informa al mundo entero de la diligente investigación que tengo en curso y asegúrate de que mi próxima obra maestra esté en boca de todo posadero y mercenario, desde Waterdeep hasta Beluir. Bolo. Tío. Bolo.
Os dejo con este espectáculo. No sé si lo pilláis. Espectáculo. En fin, que os dejo con este espectáculo y me voy a poner puto pijama. Que se nos va a unir durante un ratito. Ah, my good fellow. Fellow. Quite the cozy setup you have here. I'll just make myself comfortable. Thank you so much. Se empieza a tomar I todo was el just alcohol que settling in tengo. and reviewing my latest findings. Mind flayers, cultists, and, of course, your esteemed company. No mataré a Bolo si se queda, ¿verdad? ¿Qué sabe de él Well, I'm exactamente? practically an expert. Seguro. They've tentacles, you know. Quite shocking. The druid Halson had some kind of mind flare specimen in a jar in his quarters. A replica, no doubt, but truly fascinating to see up close. Me he enfrentado a uno. ¿Y sus parásitos sabes algo de ellos? As a matter of fact, I do. But why do you? Uno exactamente me puso una de sus larvas en el cerebro. That's quite impossible. You'd have undergone ceramorphosis by now. Ojalá tu incredulidad pudiera alterar los hechos. If what you say were true, you'd be a mind flayer by now. You? Infected by a mind flare? Ridiculous. Mírame a esos ojos. ¿No? Examíname y compruébalo por tus propios ojos. Perhaps that's for the best. I'd be irresponsible not to debunk such a strange claim. Menos mal que en todos los campamentos que vamos hay un pedestal de piedra para poder sentarnos, ¿eh? Si no, esto sería totalmente imposible. If I just peer in your eye, I could quickly... Oh, dear sweet gods. A ver, estás mirándome seguramente el ojo que no tengo. Deja de gritar, ¿puedes ayudarme? I mean, yes. I suppose I can. I'll need to research the particulars, however. Give me a bit of time, and I'll have this little issue sorted. Esto está guay porque te da un... Pero claro, la ropa que te da es pa' bardo. Y no llevamos ningún bardo. Así que... Caca de la vaca, gente. Quiero ponerme derecha, pero la cámara está... Así, más centrada. Así, más centrada. Vamos a descansar porque hay evento. Otra vez. ¿Quién ahora? ¿Quién quiere hablar? ¿A quién se le ha perdido algo? A Carla. Hola, preciosa. Hey, soldier. You said you might try cooling me down. Any leads? Mira, hay una serie que se llama Hora de Aventura y Finn, el humano, quería besarse con la princesa Llama y se envolvió en papel aluminio como un burrito. Podríamos intentar hacer lo mismo, pero no sé si hay papel aluminio en este mundo. Déjame intentar una cosa. Yes. ¿Qué vamos a hacer? Ah, ¿y ya está? ¿Cómo que déjame intentar una cosa? Le tiro una botella de agua encima. Pero si no hemos intentado nada. ¡Ah! Coño, Carla. I'm waiting. Ah, que es que... Déjame intentar una cosa. Le vamos a echar una botella de agua encima. Te hemos dicho que le íbamos a enfriar, ¿no? Espérate, Carla, no te muevas. Un segundo, un segundo. Lanzar. Toma, campeona. Oh, this is clever. Might even work. Come here. ¡Oh! ¡Ay! I'm dizzy. And you? Are you all right? ¡Qué buena eres!
Ningún daño permanente. Y ha merecido la I pena. hope that's true. Because I'm hoping for seconds, thirds, and fourths once we find a way to cool off this engine. Créeme, es mi prioridad. Ya echo de menos tu tacto. Gods, me too. That was amazing. But it is what it is, isn't it? Peor, es lo que I may not be hay, able ¿no? to have Será any pero, fun, ¿no? but you're still free as a lark. You have your fun with the angry alien till then. I don't mind sharing. But keep a piece left over for me. Hmm? Cuenta con ello. I will then. Oh, a Carla tampoco le importa el poliamor. Pues claro, ya nos hemos acostado 2 veces con Lazael. Y a Carla no le importa. Qué buena eres, Carla, sí me gusta. Abierta a todas las posibilidades que ofrece el amor. Vamos a dormir. Hostia, tío, espero no matar a Bolo. ¡Uy! It seems to be the perfect night to spend a little time together. Just you and I. Assuming you haven't changed your mind, of course. Pero porque todo el mundo está súper horny. Tú primero. Y de repente nos hemos ido a Cuenca. You made it. Come here. Estamos en Murcia. ¿Qué tienes en mente? Además de emborracharte, claro. No me lo perdería por nada del mundo. So eager. I'm surprised it took you this long. Pasa la botella. Well, to begin, I think a toast is in order. Any suggestions? Por ti, por mí. Bold. What does us entail? I suppose I'll find out. To us. Corazón Sombrío y yo somos hermanas de Now corte tell de me pelo. something about yourself. And no tadpoles, dragons, marauding goblins or anything like that. Something about you. Dracónito. Hablar sobre la dedicación a tu clan por encima de todo. Una vida de honor y deber que supera incluso a la sangre. Vamos a contarle de mí. Venga. I can respect that sort of loyalty. It's not all that removed from what was instilled in me. Don't stop now. Not just as things are getting interesting. Te toca. Está muy bien dar, además de recibir. Mira qué uñitas tengo. Don't laugh, but I'm not quite sure I have anything to share. When you worship Shard, secrecy is everything. We'll sacrifice our own memories when ordered to. A lot of the little things, they're lost to me right now. ¿Crees que tus recuerdos volverán algún día? Ah, no, te equivocas. Te gustan las orquídeas de la noche y no sabes nadar. Me lo contaste una vez. I did. And you remembered. You're sweet. Ah. There's still plenty of wine, and the whole night is ahead of us. Por cierto, no me gusta el vino. No me gusta ninguna bebida alcohólica, pero el vino... No sé qué le veis al vino, la verdad. Las dos borrachas como piojillos. Nearly light. The others will be awake soon. Ah, mirarle a los ojos. What? Tan solo estoy buscando síntomas de ser homofóbico. ¡Qué corta rollo! Eres hermosa. I know. But you're sweet to notice. Thank you for last night. Sabes que tú y Astarion haríais una pareja magnífica, ¿no? Ha sido un placer. It was just what I needed. She trails off. You read an invitation in her eyes. Mira esa carilla de angustia. Cuando quieres algo, creo que es mejor cogerlo sin más. Le agrada. Qué postura más incómoda para besarse, tú. Oh. That didn't hurt, did it? ¿Y por qué me iba a doler?
No, para nada. Good to know. For the future. ¿Qué Let's pasa? head ¿Que back. me han mordido ahí If la we lengua o must. qué? Bueno, pues nada. Estamos ensalzando una noche con Carla, que no pasó nada porque la pobre está ardiendo. Una noche con corazón sombrío. Bolo quiere hablar. Corazón sombrío quiere hablar. Todo el mundo quiere hablar. Hasta hemos subido de nivel. All's well, I hope. Por supuesto, a menos que estés preocupada por algo. No. I just wanted to see how you felt after the night we spent together. When we talked and kissed. Ay. Quizás nos dejamos llevar, valoro tu compañía, pero no de esa forma. ¿Qué dices? Pero es que, tío, no hay un punto medio. Aquella noche significó mucho para mí. Espero que aún queden muchas más por llegar. I hope so too. Though I'm not sure what kind of courtship will be afforded, given all that we're facing. But if you want to see where this goes, I do as well. Bien. Pues ya está. Ya estaría. Vamos a hablar con Bolo. Ah, my good fellow. Quite the cozy setup you have here. I'll just make myself comfortable. Thank you so much. Pero si ya hemos hablado de esto, Bolo. Tu investigación ha revelado algo que puede ayudarme con el parásito. Uf, esto es chungo, ¿eh? Porque ya me falta un puto ojo. No quiero que me quiten otro. Justo. My research turned up beneath that sea. Hola, Aslam. Quite actionable. Qué mejor que ver un montón de culos. It's not too deep. Just behind the orbital socket. I could attempt an extraction. I've a needle in my tunic, after all. A ver, aquí hay un tema. A ver. Que ya me falta un ojo. Vamos a decirle que la extracción es imposible. Es que ya me han sacado un ojo, no quiero que me saquen otro. You El will mismo. find a more learned opinion on this matter, I assure you. No, solo me queda un ojo bueno. Es que ya no, solo me queda un ojo bueno, tío. ¿Qué me va a hacer? Y además As que es you el wish, mismo my ojo. friend. When the transformation occurs, I can only hope you are far away from me. Se enfada y se va corriendo, muy corriendo por lo que veo. Bolo, por ahí no hay salida, corazón. ¿Se ha metido por el espejo? Por cierto, Astarion no tendrá nada que contarnos respecto a nuestro amorío. What can I do for you, my friend? Pues nada, mi arma. Yo quería cotillear, pero el juego no me deja. En fin. ¿Alguien más quiere hablar? ¿No? ¿Nadie? Bolo se ha ido. Es que, tío, es que no sé si me pueden pinchar otra vez el ojo. A lo mejor deberíamos haberlo probado. I don't know. Las pintas reales de Astarion sin la skill que le llevo puesta, ¿eh? Está perfecta. Está preciosa. Good. Now they die. Cargar contra el oso. Dejar que el oso a merced de los goblins. Time for blood. Consejo del señor, matar primero a los niños. Siempre he querido decir eso. Maten primero a los putos niños. No, en serio, matad a los niños porque alertan a los de arriba. Y son blanditos. Astarion, ¿quieres meterle un mordisquito a un niño? Cómetelo. ¡Y no lo mata! Sí, lo mata, sí lo mata. Además está guay porque Astarion se vuelve invisible porque le pusimos lo de que... Lo de ser un ladrón. Nothing will stand in my way. Vamos a meter un látigo cepa a esto. Ay, fallamos. Ay, angustia, no puedo confiarte nada. Vale. Somos este señor. Estamos muy cerca de esta goblin para mi gusto. Vamos a alejarnos. Ay, le podía haber hecho el agarre electrizante que quita un montón. Bueno, casi la hemos matado. Ah. Me ha desarmado el muy perra. Cojones. Hasta ahí ha llegado la botella que ha tirado el notas. Qué brazo, ¿no? Vamos a decir la rasca que mate a esta. Ay, que no llega mi perrito bueno, guapo.
¿Y si salta? Yo creo que si salta llega. ¡Ja! Que está uno de vida. Y Will está aquí tumbado, durmiéndose una siesta. La buena siesta andaluza, ¿eh, Will? Está buscando a Astarion. ¡Ah! Ha hecho lo de revelar. Madre mía, Halsing, ¿eh? Will. ¿Qué pasa, crack? Titán, leyenda. Vamos a hacerle un rayito. Y vamos a quitarlo del charco de grasa. Por si a algún goblin le interesa prendernos fuego. Ay, falta la de aquí arriba. Se me había olvidado. Bueno, vamos a ir con Astarion. ¿Llega? Sí. Vamos a ponernos aquí y vamos a hacer ataque de oportunidad. Que es este, creo, ¿no? Ataque furtivo. Toma. Astarion, te amo. Pandereta. ¿Salta? Ah, no puede saltar. Apenas se puede mover la pobrecita. Yo voy a empujar. ¡Fuera! ¡Vaya! Y me voy a subir aquí arriba para poder disparar mejor. Tenemos área. Bueno. ¡Ay, no! ¡Les va a abrir! Rasca, salta. El charco ese de mierda. Y... no llega. Bueno. Hola, Halsing. Ten cuidado con el charco ese. Ay, muy bien. Tampoco llegas, ¿no? Hemos matado a ese. Nada más que queda un goblin. Bueno, queda el goblin y los perrazos de dentro. Vamos a disparar otro rayito. ¡Ja! Te quedaste sin abrir la jaula. Pero se van a escapar. Así que hay que matarlos, sí o sí. Vente para aquí, pandereta, mi arma. Ay, que me han quitado mi cetro. Es verdad que me han desarmado, tú. No creo que tengamos que venir todos a matar a los bichos eso, pero bueno, pues acaso. Nos quedamos ahí. Este hombre que se venga para acá. Y ya yo creo que rompen la puerta, ¿no? Ah, no. Van a pasar. Lo malo es que con rasca no podemos activar palancas. Halsing, hijo, no les ayude. Bueno, Halsing va con todas. Otro disparito. Y fallas. Mereces la muerte, Will. ¡Ay, que se me comen al oso! ¿Entro con pandereta? No, yo creo que no. Vamos a dejar pandereta asomadita. Ay, a Astarion se le ha pasado la invisibilidad. No pasa nada. Le vamos a meter... ¿Cómo que no llegas? Y si... un poquito de fuego, aunque quememos a Halsing. Un poquito. No pasa nada, Halsing. O sea, eso, mi arma. Eso se pasa. ¿Puedo coger mi bastón? No llego. Bueno, me habrán quitado mi bastón, pero no mi ballesta. Métele un rayazo a este. No llegamos. A este sí. Ay, Halsing. Mátalo. ¡Ole! Segundo Halsing que me pilló mi bastón, que me lo han quitado. Pardon the viscera. One should cherish all of nature's bounty, but goblin guts are quite far down the list. You aided a bear without knowing if it would savage you. A true friend of nature. Or perhaps a lunatic. Either way, I owe thanks. I am the druid Halsing. Ha dicho 2 veces naturaleza. Hay una forma de jugar este juego que es más divertida y es la siguiente. Cada vez que Halsing diga la palabra naturaleza, chupito.
Yo, como no bebo, voy a darle 2 sorbos a la Coca-Cola. Pero si queréis jugar este juego de forma más divertida, hacedlo. Vais a acabar borrachísimo, porque este hombre, yo creo que dice naturaleza cada dos palabras tiene que meter naturaleza. ¿Eres Halsing, el maestro Halsing de la arboleda esmeralda? Yes, but just Halsin will suffice. Unbecoming to demand honorifics from the one who saved my hide. Hablé con Nati. Dijo que podrías ayudarme con el parásito de mi cabeza. Parasites in your head? You mean you have one of them? Yes. Todos nosotros, de hecho. No llevamos uno, llevamos 4 parásitos. Está haciendo su escaneo de parásitos. Flipa, ¿eh? Oak Father preserve you, child. You're infected, aren't you? The Mind Flayer's spawn. Sí, a los 4. Y tengo 3 más en el campamento. Something's different. You're aware of the monster inside you. You don't bow to the absolute like the true souls do. How is this possible? No lo sé. Escapé de una nave de lo ilícito después de que me infectaran. Quizás se interrumpió el proceso. Creo que este artefacto tiene algo que ver. That looks very alien. As alien as the Mind Flayers. They do not belong on this world. You weren't speaking lightly when you said you needed help. Let me tell you what I know. I've been studying these parasites for a while now. Ever since I discovered these so-called true souls are infected with them. Someone is using very powerful magic to modify these tadpoles. They're using them to exert control over the infected. I'm sorry to say, I can't undo that magic, which means I can't cure you. But that doesn't mean I can't help. I didn't find what I came here for, a way to remove the tadpoles, but I found the next best thing. I found out where they come from. That must be where these enchantments are placed on them. And it's where you'll find your cure. No nos pueden curar, gente. Somos imputables, somos incurables. En 10 días salimos. ¿Esta no es la magia típica que usan los azotamientos para procrear? No, this is different. Altered. The magic used is beyond me. It's either not of this world or so ancient as to be lost to even nature's memory. Dime lo que sepas sobre los orígenes de los renacuajos. I overheard that the cultists are sending all of their captives to Moonrise Towers. Innocents go in, true souls come out. Given that all of these true souls are infected, it has to be the source for this magic. If you want to find a cure, you must head there and discover how the tadpoles are being manipulated. Parece que sabe mucho del tema. ¿Me acompañarás, Alfa Luna? I wish I could, but there's still work I've yet to finish. Blood I've yet to spill. I've no right to ask more of you, but if you could help me, I'd be free to join your journey to Moonrise. I cannot allow these butchers to threaten my grove. The natural order must be protected. Lo ha dicho. Chupito. Muy bien, ¿qué puedo ayudar? My thanks. If you prevail, I'll owe you the debt of a lifetime. Rare is the beast that survives decapitation. Help me eliminate the Drow Minthara, the Hobgoblin Draw Ragslin, and that perversion of a priestess, Gut. They are the ones holding these parasites together. Remove them, and nature will cure itself. Chupito. Puedo... Vega del futuro, Vega, que vas a editar este vídeo. Podemos tener un contador de la palabra de cada vez que Halsing dice naturaleza, por favor. Puedes contarlo cuando edites este vídeo y llevar la cuenta y escribirla en algún cuadernillo o algo para cada vez que vea cuántas naturalezas llegamos al final del juego. Eso estaría guay. Y después hacemos un recopilatorio solamente de Halsing diciendo naturaleza.
Por cierto, seguida al actor de doblaje de Halsing, que siempre es muy buen fulano. Siempre comparte arte que hace la gente de su personaje y tal. Y se le ve muy agradecido el tío. Es muy buena, se le ve buen pavo. Con un oso druida cambia forma de mi lado, todo sería mucho más fácil. Ponte a salvo, yo me encargo. There is no safety. Not while this rot festers. Once it is cut out, once the growth is secure, then I shall leave. Espera May aquí. Sylvanas guide your hand. Focus on the leaders. That's all it will take to restore the balance here. Vale. On it. Your scouting party has not returned, and half of the intruders escaped your guards. Sorry, mistress. We mucked up. Until their sanctuary is found, I will take something precious from you every hour that passes. A trinket, a tongue, a limb. Ain't no use without my limbs. The lad'll make the prisoner squeal soon enough. I swear. Silence now, creature, or I will silence you forever. Minzara creo que era paladín. As she Cura y turns to bufa. you, Está her muy bien. thoughts mingle with yours. A cold hand caressing your brain. The chamber melts away to reveal a dark, endless nowhere. In it you see a vision. The drow listens as a pale-eyed young woman whispers in her ear. One of those the voice spoke of. One of the chosen. The vision fades away. Qué dolor de cabeza, gente. A true soul? Praise be. Are you here to join my hunt? Podríamos ir directamente a saco, Paco, pero vamos a ir un poco... Yes, I suppose I might offer passage. But first, we hunt. Prove yourself worthy, and you will have what you see. Si no hacéis esto, si no derrocáis a los tres mandamases, lo que ocurre es que esta señora se va a la arboleda y básicamente tenéis que luchar contra ella en las puertas de la arboleda. Lo genial, la única forma que creo que hay para reclutarla es noquearla aquí, ahora, en este momento, no en las puertas. Una cacería que eres la presa. Worshippers of a false god. Their existence is an insult to the Absolute's claim on this region. There is a weapon the Absolute seeks. I'm sure those wretches have it hidden away there. We will find it amongst the dead and the ashes. Her excitement is palpable. She lingers on thoughts of victory, of unbelievers' blood spilled, and of the weapon. She will seize it. In the Absolute's name. Están buscando el You artefacto feel a también. strange anxiety take hold. Not your own, but that of the Gith artifact you carry. Somehow, it's afraid. You attune your mind to it. The artifact does not want to part from you. It does not want to fall into the Absolute's clutches. The thief, whimpering in our dungeon, tried to flee to their sanctuary. We will continue to remove parts of him until he tells us exactly where it is. He's been resilient, but he'll talk. She is seeking the grove you visited. Already you feel her mind closing around yours. Compartir su sueño de un baile de la muerte. Prometerte que los vas a salvar de ella y de ti. Hay que avisar a los Tiefling. Si formáis equipo, superaréis en número a su grupo. Llevarla hasta la ubicación de los Tiefling los pondría en peligro, pero te permitiría ganarte su confianza. Vamos a prometer que los vamos a salvar de ella y de ti. Speak, true soul. The hunt must begin soon. Aquí acaba mi cacería. Eres mi presa. Vamos a ir ya a saco Paco.
You would dare. Guards, to me. Nada, tenéis que matar al ojito. Importante porque el ojo da por culo. El ojo muere. Muere ella. Y vamos a ir a por Minzara ignorando al restísimo de la peña, porque esta señora quita lo más grande del universo. Entonces, importante, no echarse ni veneno, ni nada de nada. Vamos a intentar con Astarion ponernos aquí detrás para darle ahora, para pegarle un buen leñazo. Saltamos turno. Está bufando la muy perra. ¿A dónde vas? No quiero... Uf, pero es que un hechizo... Por cierto, ¿puedo tener esto más desordenado? Provoca que desde la tierra broten malas hierbas que inunden la zona. Las criaturas que se desplazan a través de ella ven reducida su velocidad de movimiento. Pues esto aquí. Y esto aquí arriba. Luego esto es de curación. Crear llamas no, porque crear llamas es de ataque. Luz de día se puede considerar curación. No del todo. Vamos a ponernos así. Que total, ahí lo único que tenemos es tocar el tambor. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Le metemos un latigazo? Vamos a meter un latigazo. Así, de poquito a poquito. Represión. Hay una forma guay de evitar que los goblins vengan y es rompiendo el puente, pero después un por culo porque tienes que saltar. Y algunos personajes pueden no llegar. ¡Ay no! ¡Que va a llegar al tambor! Se me había olvidado por completo. Si tocan el tambor viene todo Dios. Hay que intentar que no toque el puto tambor. Ay, no me puedo mover porque me va a pegar, pero bueno, le podemos dar un toque. Toquecito. Soy el perro. Wow. ¡Uy, Dios santo, lo que ha quitado Rasca! Soy Gale. Me interesa matar a este fulano, es que va a tocar el tambor. Mataré el hilo. No te preocupes, Minzara, te devolveremos tus movidas. Creo. Te vamos a quitar esto, te vamos a quitar la ropa, no. Yo en mi anterior partida le robé todo y la pobre me apareció después siendo juzgada desnuda. Que fue como, a ver. Esta armadura a lo mejor le viene bien a Astarion, no sé qué armadura lleva Astarion. La maza está muy guay. La lira no la llevamos, que la lira es parte de la historia y todo lo demás se lo podemos dejar. ¿Ves? La hemos dejado en ropa interior. Ni tan mal, oye. Astarion, que me lleva +1 a la prueba del sigilo. Y esto también da +1 a la prueba del sigilo. Tirada de salvación de constitución. Y esto no da nada más. Es mejor, evidentemente, la armadura esta que lleva Minzara. It doesn't matter what you are. You're a true soul. And that's good enough for me. Manda cojones que los druidas sean súper racistas y esta gente no. Yet they still rattle your skull from within. You ever talk to a dead squid? Now's your chance. Estudia del cadáver. ¿Es posible que sea el azotamentes que te torturó? This mind flayer's build is smaller, its garb plainer. A fearsome creature even in death, but not the one that tormented you. Yet it too roamed the Nautiloid. It would have seen you, known you. Absolute says the dead squiddy had a weapon. I reckon the killer nabbed it and scooted off to that looter camp. We find who killed it,
and we find who took that weapon. So settle in. Nunca he hecho que me identificara. Hacemos que nos identifique, total, vamos a matarlos a todos. Que comience la ceremonia. On black smoke Vamos a comer palomitas. as the hobgoblin bellows his incantation. I command you, corpse, speak and say sooth. Lucan ok, al koldek, shulko kank. Está haciendo lo de hablar con los muertos, que nosotros lo The podemos hideous hacer corpse rises, también. tentacles writhing. Your heart seizes, and questioning the creature might recognize you as its killer. No pasa nada. Vamos a dejar que hable con libertad. Talk to me, freak. Who killed you? The creature responds, not in words, but memories. You see a clawed hand open a holding pod, devoid of flesh, only darkness. Damn it! That tells me nothing! The memory fades, and the corpse awaits the next question. Vamos a dejar que continúe el interrogatorio, a ver qué pasa. Tell me who killed you, freak! No games! Again, a vision comes to you. A memory, seen through the creature's soul-dead eyes. You see a clawed hand opening a holding pod. The murk clears to reveal a face. Yours. Oh. Can't be. Oopsie. You're no true soul. ¡Culpable! Entra por la fuerza en su mente. Abandonar la estratagema y atacar. Entra por la fuerza en su mente. No. Boys, crush the heretic. A saco. Total. Vamos a matar a todo el mundo. Pandereta, dime que llegas. Que empiece. Está guay que ataquéis aquí. Porque si dejáis que comience el ritual y le engañáis, estos dos fulanos que están aquí se ponen aquí arriba y tenéis que dar más vueltas para matarlo. Entonces si están aquí todos junticos, pues mejor. Por cierto, ya sé que me repito en todos los directos, pero para la gente que estáis viendo, ya sé que hay caídas de frame. Lo siento, no soy yo, es que vivo en la España despoblada, en una aldea de 20 personas y no hay más internet que el que lleva. Así que uníos al canal, dadme vuestro Prime y podré construirme la antena de la NASA que necesito para que vaya bien internet y hacer directos de calité. 34. La puerta se abre y se derrite a tu paso. Tenemos que hablar con los animales. Vamos a hablar con las arañas. Closer, my sweet. I will wrap you and bind you and bite you and eat you. Enfermará si me come. Me aflige una extraña enfermedad. Es mejor que te comas a los goblins, están deliciosos. Toma. Delicious, I do not know. But cruel and sharp, yes. Bindable and wrappable and biteable. Yes. Y con eso hemos convencido a las arañas. La grande no es muy elocuente. Pero ves, las arañas se están peleando ya con goblins que quedaban por ahí, así que nice. No pasa nada. No pasa nada. Vamos a coger nuestra mochilita de cositas útiles. ¿Dónde está? ¿No? Yes. Y vamos a hacer sonar el cuerno. Y ahí viene nuestra familia de 3 ogros. Stuff your belly, brother. The feast's begun. Y yo me voy a echar a un lado a ver cómo os matáis entre vosotros. En plan, no quiero saber nada. Yo me quedo aquí pasando turno. Que se lo maten todos los ogros. Que los ogros se lo gestionen.
Uy. Ay. Ay. Podéis pegarle a los ogros también, ¿eh? Que no solo estoy yo. ¿En serio me va a pegar todo el mundo a mí? Me van a matar. Ogros, ogros. Bien, que comience la matanza. Mientras yo miro. A tomar por culo el vendedor. Son bastantes goblins. Yo creo que los ogros se tienen que quedar a gusto. Ay, ay, ay. Que viene a por mí el perro. No sé si mientras que pasa esta barbaridad, hacerme la comida. ¿Me puedo hacer invisible de alguna manera para que pasen de mi culo? Tengo una poción de invisibilidad. Tengo que tener una poción de invisibilidad por cojones, sí. Vamos a tomar una poción de invisibilidad y a comer palomitas. Disfrutemos del espectáculo. A lo mejor matan a los ogros, ¿eh? Mira lo que te digo. Frank, Bultito el iluminado y su hermano Choc. Hostia puta, este goblin es un paladín, tú. Van a matar a Choc, ¿eh? Choc está a 1 de vida. F, Choc, siempre en nuestros corazones. Bultito, aguanta. Venga. Me prometiste que los matarías a todos y te los comerías. ¡Oh! Bultito ha caído, gente.